En nuestra clase de hoy de filtros digitales vamos a tratar el tema de la convolución FFT. En realidad existen dos técnicas que nosotros podemos aplicar para el desarrollo de filtros recursivos, o dos técnicas que se utilizan en el desarrollo y diseño de filtros recursivos. Entonces, estas técnicas son muy importantes en el procesamiento digital de señales, y una es la superposición agregado, la segunda es la convolución FFT. En primer lugar, nosotros tenemos la superposición agregado. Este método se utiliza para dividir las señales que son muy extensas o las señales que son muy largas, dividirlas en segmentos más pequeños que en principio se busca que sean más fáciles de procesar. Entonces, esa es la característica de esta superposición agregada, es tomar pequeñas porciones de la señal para analizarlas independientemente cada una de ellas. En cambio, por otra parte, la convolución FFT lo que hace es aprovechar la superposición agregada. Entonces, utiliza la superposición agregada y la transformada rápida de Fourier. Combina estas dos técnicas para al final lograr optimizar la convolución de señales a través de la multiplicación de su espectro. Recuerden, la convolución temporal era un producto en el dominio de la frecuencia. Y por lo general, esto se utiliza para cuando nosotros tenemos kernels de filtro superiores a 64 puntos. Entonces allí se nota realmente la optimización que nosotros podemos realizar con esta técnica de convolución FFT. Esta técnica es mucho más rápida que la convolución estándar y se obtiene exactamente el mismo resultado que nosotros obtendríamos con la convolución que conocíamos. Vamos a hablar un poco más del método de superposición agregada. Este método en realidad trata de tres pasos principales. El primero, como lo habíamos mencionado, es descomponer la señal en componentes simples. En segundo lugar, procesar individualmente cada una de esas componentes de la forma en que nosotros creamos conveniente. En tercer lugar, volver a combinar el resultado del procesamiento de esas eh, partes individuales, combinarlas en una única señal resultante. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una señal en el dominio temporal y que queremos convolucionarla con el kernel de este filtro. Entonces, el procedimiento es a esta señal dividirla en segmentos. Para este ejemplo hemos dividido en 3 segmentos. Observemos que tenemos el primer segmento, muestras de la 0 a la 100, el segundo, muestras de la 100 a la 200, y el tercero, muestras de la 200 a la 300. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros observamos la dimensión del kernel de nuestro filtro, debemos hacer un padding a nuestras submuestras, o bueno, no submuestras, sino a nuestras porciones de señales, debemos hacerle un padding de ceros para que se realice correctamente la convolución. Entonces, en este caso, se ha hecho el padding de ceros a cada una de las porciones de señal, y luego lo que vamos a hacer es convolucionarlas con ese filtro. El procedimiento puede ser aplicar una FFT, luego multiplicar con la respuesta en frecuencia del filtro y luego obtener una transformada inversa de Fourier para obtener lo que nosotros observamos aquí en el segundo recuadro. Entonces tenemos esto. Si nosotros observamos, este es un filtro, el kernel de un filtro pasabajos. Entonces, este kernel de filtro pasabajos, en realidad lo que está haciendo es suavizar nuestra señal de entrada. Y observemos, sí se ha reducido algún poco de ruido que tenía nuestra señal de entrada para cada una de las porciones de señal. Finalmente, combinamos estas 3 señales y obtenemos nuestra señal resultante, que es lo mismo que si nosotros hubiéramos convolucionado directamente nuestra señal inicial. Entonces, ¿para qué se aplica esto? Por lo general, en aplicaciones del procesamiento digital de señales van a existir muchos casos en que tenemos señales bastante extensas. Entonces, estas señales bastante extensas se requiere que sean filtradas en segmentos. Por ejemplo, si nosotros hablamos hoy en día de las señales de audio de alta definición, estas requieren una velocidad de unos 5 megabytes por minuto. Si hablamos del video digital también, estos requieren de una velocidad de 500 megabytes por minuto.
Entonces, estas velocidades tan altas requieren que las computadoras no tengan suficiente memoria, o bueno, las computadoras o los procesadores digitales de señales no tengan la suficiente memoria para almacenar una convolución de toda esa señal. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza el método de superposición agregado, en donde se va tomando por segmentos y se analiza cada uno de ellos. Por ejemplo, también hay sistemas que procesan segmento por segmento para poder funcionar en tiempo real. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros, por ejemplo, en una llamada telefónica, si nosotros esperamos procesar toda la trama de una señal de voz, entonces esto sería muy lento para que nuestra conversación no tenga un retraso mayor a un par de segundos. Entonces, si en cambio nosotros utilizamos el método de superposición agregado, se va a poder realizar cualquier procesamiento y tener al instante los resultados. Entonces, este método de superposición agregado produce exactamente la misma señal de salida que la convolución directa. Sin embargo, la desventaja quizá que nosotros podríamos encontrar es la complejidad que existe para implementar esto a través de un lenguaje de programación. ¿Y por qué complejidad? Porque nosotros observamos que se debe buscar un algoritmo para dividir la señal, otro algoritmo para hacer el padding de ceros, otro algoritmo para transformar cada una de esas señales y sobre todo un algoritmo que pueda combinar las señales resultantes sin que exista superposición de las muestras. Entonces, eso es un detalle a tomar en cuenta para utilizar o no el método de superposición agregado. Por otra parte, tenemos la convolución FFT. La convolución FFT lo que hace es utilizar el principio de que la multiplicación en el dominio de la frecuencia corresponde a la convolución en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Que la señal de entrada que estaba en el dominio del tiempo, a través de una FFT, se convertía en una representación en el dominio frecuencial. En este caso, si tengo mi señal de entrada y tengo el kernel de un filtro, tendría que hacer una transformada FFT para cada una de esas señales. Entonces, tengo la representación en frecuencia de mi señal, tengo la respuesta en frecuencia del filtro, a través de un producto, tengo ya mi señal filtrada, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces requiero de una transformada inversa para poder obtener nuevamente mi señal filtrada en el dominio temporal. Esta es una técnica básica que se conoce desde la época de Fourier, sin embargo, no se le dio la importancia que realmente hoy en día tiene. Y esto es porque el aplicar este proceso de transformada discreta de Fourier era mucho más lento que aplicar una convolución directa. Entonces, ¿qué ocurría en este caso? Las personas preferían realizar la convolución de cada una de las muestras y no aplicar el producto a través de una transformada, porque la transformada discreta de Fourier para señales ya grandes era un proceso mucho más lento. Sin embargo, ya a partir del año 1965 aproximadamente, cuando se desarrolló el algoritmo de la FFT, entonces allí ya revolucionó la velocidad en que se podía aplicar una transformada discreta de Fourier. Entonces, con la utilización de este algoritmo de la FFT, se cobró nuevamente el interés hacia este tipo de operación y era mucho más sencillo aplicar una convolución FFT, que es un producto, en lugar de aplicar directamente la convolución. El resultado final es el mismo para cualquiera de los dos casos. Simplemente lo que cambia es el número de cálculos que nosotros tenemos que efectuar. Si lo hacemos con la FFT, va a ser mucho más eficiente que utilizar la DFT o realizar la convolución de forma directa. Entonces, por ejemplo, a esta convolución FFT es común también que nosotros la encontremos con el nombre de convolución rápida o convolución de alta velocidad. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos en el dominio del tiempo, tenemos el kernel del filtro
y tenemos una señal, el segmento de una señal. Esto también puede ser combinada, como vimos en la primera diapositiva, con lo que era la segmentación de la señal. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el kernel y tenemos el filtro. Lo que hacemos es pasar cada uno de ellos al dominio de la frecuencia. Entonces tenemos en el dominio del kernel, pasa al dominio de la frecuencia, tiene su parte real, su parte imaginaria. La señal que queremos filtrar también la pasamos al dominio de la frecuencia, tiene su parte real y su parte imaginaria. Aquí, si ustedes observan, es una representación rectangular de las señales. No podemos observar el comportamiento del filtro, no podemos observar nada. Entonces, ¿por qué tenemos aquí en la representación rectangular y no en la forma polar, que es mucho más visual? Esto es porque los algoritmos de computación, ya lo habíamos mencionado antes, utilizan la forma rectangular porque es mucho más sencillo aplicar los cálculos que hacerlos en la forma polar. Pero bueno, una vez que tenemos nuestra respuesta en frecuencia, tenemos tanto para el filtro como para nuestra señal, simplemente multiplicamos parte real, parte imaginaria, y esta sería la salida de la convolución, pero en frecuencia. Entonces, para ello, aplicamos una transformada inversa y tenemos nuestra señal ya filtrada. Y observemos que se ha suavizado completamente el ruido que existía en nuestra señal original respecto a nuestra señal resultante. Entonces, esto es el proceso de convolución aplicando la FFT. Ahora sí, que hemos visto estos tipos de técnicas que se utilizan en lo que es el desarrollo de filtros recursivos, vamos a hablar directamente de los filtros recursivos. Estos filtros se presentan en primer lugar como una alternativa que nos permite alcanzar respuesta al impulso prolongada sin aplicar largas convoluciones. Entonces, podemos utilizar respuestas al impulso prolongadas y los cálculos de convoluciones van a ser relativamente pequeños. Además, tienen rápidos, bueno, estos filtros son rápidos, en realidad tienen una respuesta muy rápida, a diferencia del roll-off que nos presenta los filtros FIR, pero la desventaja es que tienen menor rendimiento y flexibilidad que otros diseños, como podrían ser los filtros FIR. A estos tipos de filtros recursivos nosotros los conocemos como filtros de respuesta al impulso infinita o también filtros IR. ¿Por qué se conocen como respuesta al impulso infinita? Porque su respuesta al impulso nos da como resultado exponenciales en decadencia. ¿Qué significa exponenciales? Que van a tener coeficientes distintos de cero conforme vamos avanzando en frecuencia. Y además, bueno, eso es lo que podemos decir de forma general de este tipo de filtros recursivos. Ahora, nosotros vamos a aplicar el método recursivo para poder diseñar estos filtros. Para eso vamos a partir de un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Imaginemos que vamos a necesitar extraer cierta información de una señal X. Tenemos aquí una señal X que se encuentra en el dominio del tiempo. Entonces, para eso hemos contratado a un informático. Aquí, bueno, hablemos de un especialista en DSPs, de un especialista en procesamiento digital de señales, que nos extraiga la información que nosotros requerimos de esa entrada X de N. Entonces, el programador, en este caso, empieza a desarrollar su propio algoritmo y empieza a obtener las muestras. Entonces, ha obtenido todas estas muestras que nosotros observamos y llega justamente a la muestra 27. Al momento en que ya, esa es la entrada, al momento en que ya obtuvo la muestra 27, ocurre que se da cuenta que el trabajo estaba un poco complejo para extraer esa información, discute con la persona que lo contrató y de cierta manera decide abandonar el trabajo. Entonces, abandona el trabajo y no le deja a la persona que lo contrató nada del algoritmo. No le deja nada del algoritmo, únicamente le deja lo que son las muestras de entrada, que eso se le había entregado, y las muestras de salida, pero hasta la muestra 27. Entonces, nosotros que fuimos quienes lo contratamos, nos ponemos a pensar, a ver, ¿de qué forma pudo haber
este especialista en procesamiento digital de señales haber obtenido las salidas o haber calculado cada una de las salidas. Entonces nosotros pensamos, a ver, la salida puede ser una ponderación de cada una de las entradas. Entonces observemos, tenemos aquí una ecuación que me dice que la salida y de n es igual a la ponderación, a la suma de la ponderación de cada una de las muestras de entrada. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos aquí a sub 0 por xn, más a sub 1 por xn menos 1, más a sub 2 por xn menos 2, y así, para todas las muestras de entrada que nosotros le hayamos proveído. ¿Pero qué significa? Esto no es un trabajo realmente complejo, entonces quizá el programador no está utilizando esta solución porque es demasiado simple como para que él haya requerido que le paguemos más de lo que se había acordado. Entonces, eso nos deja a nosotros, nos pone a pensar que en realidad, ¿cuál fue la alternativa que estuvo utilizando? Entonces, se plantea lo siguiente. Se plantea una ecuación de recursividad. ¿Qué significa? Que el programador quizá no estuvo calculando la salida únicamente con las entradas que le dimos, sino con las salidas que ya iba calculando. ¿Qué significa eso? Que si él quería calcular la salida 28, la Y28, entonces requería de todas las entradas de la 28, la 27, la 26, la 25, y requería también de las salidas calculadas previamente, es decir, la 27, la 26, la 25 y así. Entonces, esto ya es un diseño más complejo en donde la salida de un sistema ya no depende únicamente de la entrada, sino también de las salidas previamente calculadas. Observemos aquí, miren, por ejemplo, no tenemos un B sub 0 Y de n. ¿Por qué? Porque el Y de n es el que estamos calculando en ese momento. Entonces no podemos depender también de la misma variable que estamos buscando. Entonces por eso es B sub 1 Y, B sub 2 Y así. Entonces a esta ecuación es lo que nosotros llamamos ecuación de recursividad. Cada uno de estos coeficientes, A sub 0, A sub 1, B sub 1, B sub 2, los vamos a llamar coeficientes de recursividad. Esta ecuación de recursividad es el camino que nos conduce a diseñar los filtros recursivos. Y esos coeficientes de recursividad van a ser los que representan a un filtro recursivo. Pero tienen una desventaja, es que la cantidad de estos coeficientes se encuentran limitados por la estabilidad del filtro. ¿Qué significa esto? Que a mayor cantidad de coeficientes va a disminuir la estabilidad de nuestro filtro. Entonces, eso nosotros planteamos como el método recursivo. ¿Qué más nosotros tenemos dentro de lo que se refiere a este método? Que la forma en que nosotros podemos pasar de esos coeficientes de recursividad a la respuesta en frecuencia del filtro es la transformada Z. Esta transformada Z, un grupo de ustedes ya consultó en la unidad anterior, muchos consideran que es demasiado compleja como para implementar este tipo de filtros. Entonces, para ello existen otras alternativas. Tenemos directamente ecuaciones de diseño, tenemos software y algunos algoritmos, o también tenemos métodos iterativos. Entonces, principalmente la operación es la transformada Z. Sin embargo, existen algunas otras alternativas que nos permiten ese diseño. Vamos a ver, por ejemplo, los filtros recursivos de un solo polo. El hablar nosotros de polos significa que estamos expresando o caracterizando a uno de estos filtros mediante una función de transferencia. ¿De dónde proviene esa función de transferencia? Regresemos a nuestra ecuación de recursividad. Si nosotros observamos, tenemos una ecuación que relaciona salidas, que son las Y, y entradas, que son las X. Si nosotros podemos encontrar la relación entrada-salida, nos va a quedar una función de transferencia que va a ser un polinomio. Ese polinomio, en función de los coeficientes que nosotros tenemos de recursividad, va a ser una función racional. Esa función racional
su numerador nos va a determinar los ceros y el denominador nos va a determinar los polos. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí un filtro recursivo de un único polo. Nosotros observamos que va a tener únicamente un coeficiente B. Significa que tiene un polo. Y bueno, la sub 0 es un 0, es un coeficiente en el numerador. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el filtro digital, tenemos, la respuesta es un escalón. Esto es muy similar a lo que tendríamos un filtro RC. Es decir, aquí tenemos un filtro analógico que al aplicar el filtro recursivo, observemos que se ha suavizado ese borde. Entonces, se ha suavizado ese borde y es idéntico que un filtro analógico, que la respuesta de un filtro analógico. Entonces, este filtro recursivo de un solo polo utiliza únicamente dos coeficientes. El A sub 0, que en este caso tiene un valor de 0,15, y el B sub 1 con un valor de 0,85. Para este caso, como lo mencioné, la señal de entrada es una función escalón y el filtro se comporta como un pasabajos. Entonces, la salida es una subida suave, observemos, es una subida que va suavemente produciendo una transición de 0 hasta 1, que es el valor en donde se estabiliza el filtro. A diferencia de antes de aplicar el filtro, que tenemos nosotros una transición bastante brusca o bastante rápida. Entonces, este filtro pasabajos recursivo, como lo mencionamos, es totalmente el equivalente a un filtro pasabajos electrónico. Estamos viendo a través de un circuito RC. Entonces, la importancia de este método recursivo está en que nosotros nos da la capacidad de crear una amplia variedad de respuestas únicamente cambiando algunos pocos parámetros. Miren, en este caso hablamos de un parámetro A sub 0 y B sub 1 y nosotros podemos modificar esos parámetros y tener diferentes respuestas en nuestro filtro. Por otra parte, nosotros tenemos en este caso un filtro pasa altos. Entonces, en este filtro pasa altos tenemos también que tiene un único polo. Observemos, un único polo. El coeficiente B representa los polos. Y tiene dos ceros, el A sub 0 y el A sub 1. ¿Qué ha ocurrido con esto? Este tipo de filtro es el equivalente a un circuito también RC, pero en donde el condensador está en serie y la resistencia está en paralelo. Observemos, las respuestas son prácticamente idénticas entre el equivalente analógico y el equivalente digital. ¿Para qué nos sirven este tipo de filtros de un solo polo? Para eliminación de la corriente continua, para la supresión de ruido de alta frecuencia, para el modelado de ondas y también para el suavizado. Entonces, vamos a ver que los coeficientes del pasabajos de un solo polo nosotros los podemos calcular a través de la siguiente expresión. El A sub 0, 1 menos X, y el B sub 1 igual a X. Entonces dependen de un único parámetro X. En cambio, el pasa alto es 1 más X sobre 2 menos 1 más X sobre 2 y B sub 1 igual a X. También depende de un único parámetro X. ¿Qué representa esa X? Es la cantidad de decaimiento que existe entre muestras. Y este es un valor que se encuentra entre 0 y 1. ¿Qué significa? Que el valor de cada muestra en la señal de salida va a ser, en este caso, observemos, B1 va a ser 0.86 el valor de la muestra anterior. Entonces, cuando más alto es el valor de X, más lenta va a ser la decadencia. Entonces, si nosotros podemos observar que un filtro se vuelve inestable, esto será si X se hace mayor que 1. Entonces, si la diferencia entre muestras es mayor que 1, nosotros tenemos como resultado un filtro inestable. ¿Qué significa en este caso un filtro inestable? Que cualquier valor distinto de 0 en la entrada hará que la salida aumente hasta que se produzca un desbordamiento de la memoria o de la resolución de nuestro filtro.
Miren, aquí tenemos una aplicación de un filtro de un solo polo. Tenemos la señal original, tenemos una frecuencia baja y aquí tenemos una frecuencia alta. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que se ha aplicado un filtro pasabajos y un filtro pasaltos. Cuando aplicamos el filtro pasabajos, observemos que la frecuencia alta se ha atenuado. Miren, esta frecuencia alta de aquí se ha atenuado ligeramente y nos queda la frecuencia baja. Si le aplicamos un filtro pasaltos, la frecuencia baja totalmente se ha atenuado y nos queda únicamente la alta frecuencia. Además, nosotros el valor de X que hablábamos, que es la cantidad de decaimiento entre muestras, lo podemos calcular de la siguiente manera. En primer lugar, igual a Euler menos 1 sobre D. Entonces, este valor de X puede especificarse directamente o también encontrarse a partir de la constante de decaimiento. Entonces, nosotros podemos establecerlo a través de este valor de D, que va a ser la constante de decaimiento, o también a través de la frecuencia central. Entonces, nosotros tenemos las dos formas de determinar este valor de X. Vamos a hablar del filtro de banda estrecha. Una necesidad común, como les mencionaba anteriormente, es que nosotros queremos aislar una banda estrecha de frecuencias. Entonces, como les ponía el caso de que queremos eliminar una interferencia de 60 Hz, o también podemos querer aislar los tonos en una señal telefónica, entonces nosotros podríamos utilizar dos tipos de filtros, el pasabanda o el rechazabanda. En el rechazabanda también nosotros lo vamos a conocer como filtro tipo muesca. Entonces, en esta figura, lo que nosotros observamos es la respuesta en frecuencia de estos tipos de filtros. Y además, podemos observar los coeficientes de recursividad que nos van a permitir elaborar estos filtros. Entonces, miren, tenemos en este caso el pasabanda, miren, una banda bastante estrecha, y tenemos el tipo muesca o rechazabanda. Miren, hablamos de un ancho de banda 0.066 o un ancho de banda de 0.033, teniendo en cuenta que existen dos tipos de filtros aquí en estas dos gráficas. Entonces, si nosotros observamos las ecuaciones para calcular los coeficientes, vemos que dependen de otro tipo de variables, dependen de K y de R. Entonces, estas variables nosotros las obtenemos a través de las siguientes ecuaciones. ¿De qué dependen estas ecuaciones? De la frecuencia central y del ancho de banda. Entonces, esos son los parámetros que determinan el diseño de estos tipos. Entonces, se deben seleccionar dos parámetros antes de usar las ecuaciones que nosotros observamos. Esos son la frecuencia y el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda, por lo general, se mide a una amplitud de 0.707. Y tanto el ancho de banda como la frecuencia central se expresan en fracción de la frecuencia de muestreo. Recuerden que esto va de 0 a 0.5. Entonces, a partir de esos valores, lo que se hace es calcular las variables intermedias K y R. Una vez que se tiene esas variables, ya podemos encontrar los coeficientes de recursividad. Entonces, estos coeficientes de recursividad, tanto para el filtro pasabanda como para el rechazabanda, son los que están modelando al filtro. Entonces, en el filtro pasabanda que nosotros observamos en primer lugar, observamos que tiene estas especies de colas. Entonces, estas especies de colas son relativamente grandes y se extienden desde el pico principal hasta hacia los laterales. Esto se puede mejorar si nosotros ubicamos varios filtros en cascada. Entonces, al aplicar varios filtros en cascada, observemos, miren, las colas que tenemos aquí en la parte superior corresponden a una etapa simple. Y si se ha aplicado 3 etapas, observemos que esas colas ya se han reducido en la segunda gráfica. Entonces, eso es algo que nos permite aplicar los filtros recursivos. Entonces, dado que estas ecuaciones para el diseño de los filtros son un poco extensas, es más sencillo implementar esta cascada
filtrando la señal varias veces. Es decir, no vamos a hacer un diseño complejo de toda la cascada, sino un único diseño y pasamos la señal una y otra vez a través del mismo filtro. Vamos a hablar ahora de la respuesta de fase. Nosotros tenemos, bueno, ya conocíamos previamente que un filtro puede tener fase cero, fase lineal y fase no lineal. Entonces, el filtro de fase cero se caracteriza por una respuesta de impulso que es simétrica a la muestra cero. Entonces, tenemos la respuesta al impulso. En la muestra cero, la parte derecha es igual que la parte izquierda. En la forma real de este filtro en realidad no tiene mucha importancia, ya que las muestras van a estar dispuestas a lo largo de nuestros valores positivos y negativos. Entonces, ¿qué significa eso? Que los valores positivos tienen que ser un reflejo de los valores negativos. Entonces, eso implica una respuesta en fase cero. Cuando nosotros aplicamos la transformada discreta de Fourier, de esta forma que es simétrica, ya lo habíamos visto antes también, su fase es totalmente cero. Entonces, esto tenemos como resultado de aplicar a un filtro que es simétrico, tenemos una fase cero. Esta tercera gráfica lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué tenemos en el caso de un filtro lineal? Si nosotros observamos previamente, la respuesta al impulso es idéntica a la que se mostraba en el caso anterior. Tenemos la misma gráfica. Sin embargo, ya no está ya no está centrada respecto a cero, sino ha ocurrido un desplazamiento y ese desplazamiento es para utilizar únicamente muestras positivas. También habíamos ligeramente mencionado que, dado que todos estos diseños se implementan a través de algoritmos de programación, es muy difícil encontrar una representación de índices negativos. Entonces se buscaba siempre que las señales se expresen en índices positivos. Entonces nosotros a esa fase cero que teníamos, lo que hemos hecho es desplazarla a la derecha, a la respuesta al impulso, y tenemos una fase lineal, que es una línea recta. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una respuesta al impulso que no es simétrica? Su FFT no va a ser lineal. Ahora, esto ya no responde al comportamiento de una línea recta. Entonces, nosotros podríamos plantearnos la interrogante de por qué es importante si la fase es o no es lineal. Entonces, vamos a ver esa respuesta en las figuras que teníamos en tercer lugar. Observemos en el caso de la fase cero. La respuesta a un pulso es simétrica. Parte derecha igual que la parte izquierda. La respuesta a la fase lineal también es simétrica respecto a 50. Parte derecha igual que parte izquierda. Pero en el no lineal, observemos que ya no existe esa simetría. La parte izquierda no es igual que la parte derecha. ¿Y esto en qué se refleja ya en la vida real? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una transmisión de video, significa que la parte derecha de nuestra pantalla va a ser diferente a la parte izquierda, va a tener un comportamiento diferente. Nosotros ubicamos simétricamente una figura, la parte derecha, suponiendo que ubicamos un triángulo en la mitad de la pantalla, la parte derecha va a ser el triángulo y la parte izquierda quizás se va a deformar. Entonces, es importante que nosotros busquemos filtros que tengan una fase lineal. ¿Qué hacer en este caso cuando nosotros tenemos los filtros recursivos? Cuando hablábamos de los filtros FIR, los filtros de convolución, estos tenían una fase lineal y era fácil llegar a esa fase lineal en la etapa de diseño. En cambio, esto no se da en los filtros recursivos. Entonces, hacer que el filtro tenga simetría izquierda-derecha es todo lo que se necesita para conseguir la fase lineal. Pero como les decía, en el caso de los recursivos, eso no se puede realizar únicamente a través de los coeficientes de recursividad. Entonces, ¿por qué? Nosotros no tenemos respuesta al impulso, no tenemos recuerden, el kernel de un filtro FIR
era la respuesta al impulso. Nosotros no tenemos eso en los recursivos, tenemos coeficientes de recursividad. Entonces, el procedimiento para realizar o para obtener una fase lineal es el siguiente. Tenemos una señal original. Si la filtramos con un recursivo, en este caso es un filtro pasabajos de un único polo, observemos que como respuesta tenemos una señal que no es simétrica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestra ecuación recursiva. Vamos a retornar a la diapositiva que nos daba la ecuación recursiva. Observemos que esto tiene las muestras anteriores. Tenemos n-1, n-2, n-3. Entonces, alteramos nuestra ecuación de recursividad y ahora tenemos n+1, n+2, n+3, n+1, n+2, n+3. ¿Qué nos da como resultado aplicar esta ecuación de recursividad? Que se ha invertido la respuesta de ese filtro. Miren, aquí teníamos esta curva hacia la derecha, ahora la tenemos hacia la izquierda. Y ahora, combinando estos dos filtros, obtenemos ya una fase simétrica, bueno, una respuesta simétrica que nos va a dar como resultado una fase lineal. Entonces, esta es la forma en que nosotros tenemos a los filtros recursivos de poder establecer una fase lineal. De hecho, este es el método que se utiliza. ¿Cuál es la desventaja? Esto requiere más procesamiento. Requiere pasar el filtro una vez a través de la ecuación recursiva y luego a través de la ecuación recursiva invertida para obtener una señal filtrada. Entonces, eso es lo que teníamos que ver para esta clase de